todos. Ustedes han siempre escuchado quizás la frase déjà vu. Como prediqué hace un rato y me sentía que cuando estaba viniendo era como un déjà vu de algo que pasó hace unos minutos. Pero aquí estamos y pensaba en la bendición, el privilegio que tenemos como iglesia nosotros en Santo Domingo, República Dominicana, con tener comunión con una iglesia a tanta distancia de nosotros y ver la hermandad, el amor con que podemos relacionarnos ambas iglesias, conocer a algunos de ustedes, la relación con los pastores. Ciertamente es algo muy especial que uno lleva en el corazón. Hace tan solo unos meses, en marzo, de poder pasar un tiempo con David y poder pasear juntos y conversamos muchos ese día. Es algo que realmente es un tesoro para el corazón. Y no quería dejar de expresarte, David, el gozo que fue para mí compartir ese día contigo. Y cada vez que hay una excusa para poder pasar por aquí, en esta ocasión, mi esposa y yo celebrando el 35 aniversario, es una bendición de Dios poder añadir esto como un elemento, una perla más en el regalo que Dios nos ha dado compartir con ustedes, y la compañía de nuestros hermanos Rubén y Mildred de nuestra congregación, que también nos acompañan en esta ocasión. Él dice que es para que no nos roben y nos dejen aquí. Que le está tratando de asegurarse de eso. Pero ciertamente, hermanos, reciban el amor de nuestra congregación allí también en Santo Domingo, y cómo recibir noticias de ustedes, las fotos que vi de la última conferencia llenaban nuestro corazón de mucho gozo y alegría. Así que yo quisiera que buscáramos el rostro de Dios en oración una vez más y pidamos al pastor, al buen pastor, que nos pastoree. El sermón es el mismo de la hora anterior, pero el Espíritu de Dios puede aplicarlo a los que están ahora aquí en este lugar de una manera adecuada para cada quien. Oremos al príncipe de los pastores para que haga su labor. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que es encontrarnos en tu presencia en este lugar. Gracias por lo que nos has permitido ya hacer. Es un misterio cómo tú puedes deleitarte en la imperfecta alabanza de un pueblo redimido, y nos llena de gran gozo. Gracias, Padre, por aceptarnos en tu presencia. Pero queremos que ahora tú bendigas la proclamación de tu palabra en cada una de nuestras vidas, y que tú como pastor nos pastorees a cada uno de nosotros. Oh Señor, ven en nuestro auxilio, porque te necesitamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bien, como el tema que ha sido anunciado y que ha sido puesto en pantalla, vamos a estar hablando acerca del autoexamen. Y examinarnos a nosotros mismos podría ser equivalente a aquello que a veces nosotros hacemos para revisar si algo está bien. Podemos llevar nuestros coches o automóviles a revisiones para saber si el vehículo está funcionando bien. O nosotros mismos vamos al médico y nos hacemos chequeos para saber si nuestra salud está bien. Pues con respecto a la salud espiritual, también la palabra de Dios contiene información. La palabra de Dios nos exhorta a que nos examinemos a nosotros mismos. Ciertamente hay lugar para que otros nos examinen. Cuando un pastor tiene una entrevista pastoral con un miembro de la iglesia, no deja de haber un examen en ese sentido. Pero de lo que se trata, de lo que vamos a hablar hoy, es el autoexamen. Es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos. Y la primera pregunta al respecto es si es eso bíblico, si eso de lo que vamos a estar hablando está en las Escrituras. Si podemos hablar de eso como un deber cristiano. Si nuestras conciencias tienen que estar atadas a esa exhortación que hoy vamos a estar escuchando. Y por eso la primera pregunta ¿es eso algo bíblico? ¿Es el autoexamen algo bíblico? Porque el hecho de que tengamos prácticas religiosas no significa que son bíblicas o están derivadas de las Escrituras.
y queremos regular nuestra vida personal y eclesiástica a la luz de la palabra de Dios. Bien, segunda a los Corintios 13:5 es el texto por el que me gustaría comenzar en esta ocasión. Dice segunda a los Corintios 13:5, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos, o no reconocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que en verdad no paséis la prueba. Un texto que se encuentra en la segunda epístola a los Corintios, una iglesia a la que Pablo escribió para corregir muchas cosas que estaban deficientes. Una iglesia que se atrevió a criticar a Pablo, a expresarle dudas sobre si podían confiar en la integridad de su ministerio. Y en ese sentido, Pablo lo que hace es de tornar la pistola en contra de los propios corintios. Y en lugar de criticarme a mí, en lugar de juzgarme a mí, yo quiero que ustedes se examinen a ustedes mismos, es lo que él está diciendo. Pruébense ustedes mismos, porque es mucho más fácil juzgar a los demás, evaluar a los demás, que nosotros evaluarnos honesta y sinceramente a nosotros mismos. Y Pablo está exhortando a estos hermanos en este pasaje y en este caso particular, dice, para ver si estáis en la fe, donde vemos ya un propósito del autoexamen y es hacer ciertísima nuestra salvación. Pero en segundo lugar podemos ver en 1 Corintios 11:27 otro pasaje en donde en el Nuevo Testamento somos exhortados al autoexamen. Y ahora en el contexto de la cena del Señor. Es un pasaje muy conocido y lo practicamos siempre en relación a la celebración de la cena. Pero yo lo uso como un argumento que demuestra que la práctica del autoexamen es una práctica bíblica. Y dice Pablo allí en el versículo 27 de 1 Corintios 11, de manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo, y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen, para referirse a la muerte de algunos cristianos. Pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y ya aquí el autoexamen no tiene meramente el propósito de verificar si estamos en la fe, sino que es un propósito de nosotros asegurar nuestra comunión con Dios, el verdadero estado de nuestra alma, para participar dignamente de la cena del Señor. Dice, cada uno examínese a sí mismo. Es un deber de todo creyente. No es examinar a otros el deber. El deber es examinarnos a nosotros mismos. Es el llamado que hace Pablo. Pero esto que encontramos en el Nuevo Testamento, también lo encontramos en el Antiguo Testamento, donde en un texto como Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 en adelante, dice, ¿por qué ha de quejarse el ser viviente? Sea valiente frente a sus pecados. En otras palabras, no tengas temor de tomarla y asumir la responsabilidad de tus pecados. Dice, sea valiente. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado, tú no has perdonado. O sea, está haciendo un llamado a que nos apropiemos de la realidad de que somos pecadores, no nos excusemos, no nos argumentemos como si no hubiera ocurrido nada, digamos somos pecadores, examinémonos a nosotros mismos, escudriñemos nuestros caminos.
En lugar de estar observando la conducta de otros y juzgando la vida de otros, que en momentos hay que hacerlas obviamente en el trato general que tenemos en nuestras familias, en nuestras iglesias, pero sobre todo esto es algo que tenemos que hacerlo con nosotros mismos. Debemos examinarnos, evaluar nuestros caminos y ver cuándo hemos transgredido el corazón, la ley de Dios, y hemos manchado el corazón con pecado. Por eso dice, alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Es una actitud espiritual de acercarnos a Dios. Hay otro pasaje en el Antiguo Testamento, Ageo capítulo 1, versículos 5 al 9, donde también una vez más somos exhortados, considerad bien vuestros caminos. Miren cómo andan. Y en el contexto está haciendo un llamado a revisar cómo andamos nosotros cuidando nuestros propios asuntos en comparación con nuestro interés en interesarnos con los asuntos del reino de Dios. Y es en ese contexto que el Señor les dice, ustedes están muy preocupados por vuestras casas, ustedes están muy preocupados por vuestros asuntos, pero ¿y qué del templo de Dios? ¿Qué tan interesados están ustedes en los asuntos del Señor? Y Él les dice, hay cosas que les están sucediendo que ustedes no están notando, que son un resultado del camino que ustedes están tomando. Y les dice, sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Entra el dinero y se va por ahí mismo. ¿Qué es lo que está pasando? Dice Dios, examinen vuestros caminos. Examinen qué es lo que está pasando. Esperáis mucho, pero aquí hay poco. Y lo que traéis a la casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor. Por causa de que mi casa está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Consideren bien vuestros caminos. ¿Ven? Un llamado al examen personal de parte del Dios del cielo, cuando nuestras acciones no se corresponden con lo que nosotros decimos que Dios es para nosotros. Si Dios es nuestro Salvador, nuestro rescate, ¿por qué lo tratamos como lo tratamos? Dice, consideren vuestros caminos. De manera que, como pueden ver, la pregunta, ¿es bíblica la práctica del autoexamen? Sí, está en las Escrituras. Evidentemente está en las Escrituras. Vamos a ver ahora cómo debemos hacerlo, cuál es la idea, el propósito, pero de que es bíblico, es bíblico. Y eso es lo importante. La segunda pregunta es, ¿por qué es necesario el autoexamen? ¿Qué hace que esta práctica de evaluarnos a nosotros mismos sea necesaria? Bueno, porque necesitamos conocernos a nosotros mismos. No podemos asumir que nos conocemos. De hecho, antes de venir a Cristo, nuestro problema era que teníamos una convicción de nosotros mismos que era completamente errada. Pensábamos que todo estaba bien. Pero resulta que la ley de Dios viene, se acerca y nos dice, tú eres pecador. Antes podíamos decirlo en el sentido de que todo el mundo es pecador. ¿Quién es perfecto? Pero cuando el Espíritu de Dios opera en nuestro corazón, es como si un foco de luz se posara sobre nuestro corazón y nos dijeran, tú eres el peor de los pecadores. Y es ahí cuando nosotros corrimos a refugiarnos en Jesús, ¿no es así? Hay una convicción de pecado producida por el Espíritu Santo que antes no teníamos. Bueno, con el autoexamen nosotros podemos encontrar aspectos de nuestra propia vida que no estamos viendo. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos defectos y aspectos de nuestro carácter que no se alinean necesariamente a las Escrituras. Y al acercarnos a la palabra de Dios como a un espejo, nosotros vamos a poder ver nuestros defectos, limpiar lo que está sucio. Para eso nos vemos en el espejo, para poder colocarnos bien la ropa y que se vea bien. Bueno, ¿qué tal si nosotros consideramos realmente la palabra como un espejo para enmendar nuestros caminos, conocernos bien a nosotros mismos y arreglar las cosas que están deficientes? ¿No ese es el propósito? Santiago capítulo 1, ¿no es lo que dice? Era el puritano Thomas Brooks que decía que nosotros los cristianos tenemos que ser estudiosos de 4 cosas: Dios, las Escrituras,
las artimañas del diablo y nosotros mismos. El famoso libro de El precioso remedio contra las artimañas del diablo fue de Thomas Brooks. Pero no solo debemos conocer cómo el diablo procura hacernos caer, debemos conocernos a nosotros mismos. ¿Saben por qué son eficaces las trampas del diablo? Porque él llega a conocernos. Él conoce muy bien la naturaleza humana. Es más, él sabe qué tipo de carnada usar con cada uno de nosotros. Porque nos conoce. No es omnisciente como nuestro Dios, pero tiene experiencia como diablo, ¿no es así? Y en ese aspecto te ha visto caer en algunas cosas. Pues él va a seguir tratando. Él va a seguir tratando de hacerte caer. Y si nosotros somos conocidos por el diablo, también nos cuesta nosotros conocernos a nosotros mismos. Pues imagínate que el diablo sepa más de ti que tú mismo. Y que el diablo sabe que cierto pececillo es la carnada perfecta para atraerte. Y tú, loco tras esa carnada. Pero si tú llegas a conocer que eres débil con cierta carnada, entonces vas a estar preparado para enfrentar las artimañas del diablo. Ese conocimiento personal que nos brinda el examen, el autoexamen, va a ser muy útil para guardarnos en medio de la tentación. Dios nos conoce y nosotros tenemos que conocernos a nosotros mismos. Dios nos conoce y es la fuente de información para ayudarnos a conocernos a nosotros mismos. Por eso el salmista le pide a Dios que nos examine. Salmo 139. Luego de expresar que Dios es omnisciente, dice: examíname, oh Dios, pruébame. Él viene en nuestra ayuda para poder conocernos bien a nosotros mismos. Parte del propósito es ese. Decía un autor: ningún hombre es peor por conocer lo peor de sí mismo. Porque alguno puede pensar, el autoexamen suena como algo medio moroso, triste. ¿Para qué hurgar en nuestro corazón cuando nuestro corazón es depravado y perverso, como dice la Escritura? Es más, yo no tengo deseo de hacerlo. No es porque sea algo agradable. Es porque es algo necesario. Y si tú conoces lo peor de tu corazón, eso no te hace peor. Al contrario, te va a ayudar para ser mejor. Y ese es el punto. Pero también debemos examinarnos a nosotros mismos por el gran peligro del autoengaño. La Biblia advierte mucho con respecto al autoengaño. El texto de Mateo 7 lo demuestra muy claramente. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Muchos van a decir eso, por eso el texto es poderoso cuando Cristo dice en el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Estas personas van a pensar que tenían una relación personal con Jesús. Y sin embargo Jesús dice en el versículo 23, y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Pero esto es, dice Jesús, personas que llegan al juicio creyendo que eran una cosa que no eran. ¿Qué les hubiera ayudado a evitar llegar a ese lugar de juicio para darse cuenta de esa realidad? El autoexamen. De haberse examinado previamente de una manera correcta, pudieran haber sido librados de terminar en el día del juicio descubriendo que no eran verdaderos hijos de Dios y que no conocían a Jesús, que el llamar a Jesús Señor no les hace cristianos. Y eso hace que el autoexamen sea algo muy valioso. Imagínense, muchos se perderán solo por nunca tomarse la molestia de investigar bien lo que eran. De manera que recibir esa información de Dios, de lo que realmente somos, puede ser usado para nuestra salvación. Reflexionar sobre nuestros caminos y no ser autoengañados. Por eso dice 1 Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Somos pecadores. El autoexamen lo va a revelar. Pero la idea no es examinarnos y quedarnos con la realidad de que somos pecadores, sino también de que Jesús es el Salvador. Ese es el propósito, como vamos a mencionar
más adelante. El punto es, ten cuidado porque la realidad del autoengaño está ahí. Gálatas 6:3. Si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Y dice, pero que cada uno examine su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Y luego en el versículo 7, no os dejéis engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. El nosotros decir que somos creyentes no nos hace creyentes. Ser creyentes es la obra del Espíritu de Dios, regenerándonos y dándonos fe y arrepentimiento en nuestro Señor Jesucristo. Solamente. Pero el autoengaño es una realidad. Y el autoexamen puede ayudarnos a evitar ese problema. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Ven? Es fácil engañarnos a nosotros mismos. Santiago 1:26, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Recuerden, el propósito de Santiago es examinar la validez de nuestra fe. Tiene que haber una correspondencia entre la fe y las obras. Ese es uno de los temas que elabora Santiago. Y por eso habla del tema de la lengua. Lo menciona aquí en el versículo 26 del capítulo 1, pero sabemos lo mucho que habla en el capítulo 3 de la lengua. Y nunca se me olvida aquel breve video que el Ministerio Deseando a Dios en una ocasión preparó, en donde presentaba a una familia que se levanta un domingo de cualquiera en la mañana y chocan entre sí, uno se levanta, el otro se roza y empiezan a hablar, todo en mudo, el video en mudo. Hasta el final se queda en mudo. No solamente se puede imaginar lo que se estaban diciendo, peleando los hijos con los padres, el esposo con la esposa, y todo desayunando con actitudes no muy agradables. Y luego todos corren hacia el vehículo para subir, a ir hasta la iglesia. Y allí se van conduciendo y mientras están en el vehículo también se ven los gestos de ellos peleando hasta que llegan a la iglesia. Y ahí entonces están todos sonrientes y saludando a los hermanos. Ay, qué bien, están en primera fila y luego el audio comienza y ellos están cantando. Ah, la, 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 la. ¿Recuerdan a Santiago decir, cómo puede ser que nosotros con la misma lengua que bendecimos a Dios, maldecimos a los hombres que están hechos a imagen de Dios? Hay una contradicción ahí. Lo que está diciendo Santiago, el que si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, engaña su propio corazón. Es no solo decir que somos hijos de Dios, es vivir como hijos de Dios. Y Santiago hace estas preguntas. Si ustedes ven la epístola de Santiago, está lleno de preguntas. ¿Y por qué? Porque quiere que nos examinemos a nosotros mismos. Y el que hace tal cosa, ¿y por qué tal cosa? Para que tú te preguntes, ¿y dónde yo estoy en el panorama? ¿Cómo luzco yo en todo esto? Y nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestro hablar? ¿Y cómo está nuestro vivir? A la luz de lo que decimos ser. Porque no se trata nada más de lo que decimos ser, sino de lo que somos en realidad. ¿Y qué nos ayuda a descubrir la realidad? El autoexamen. El poder nosotros examinarnos a nosotros mismos. Hermanos, todo lo valioso ha sido falsificado. Y sabemos cómo el diablo se encarga, ¿no?, de falsificar las cosas que Dios ha creado. Sucede con las joyas, con el dinero, con las obras de arte. Los grandes pintores normalmente tenían estudiantes y ellos trataban de imitar la técnica y el estilo de sus maestros. Y por eso hay cientos de lienzos y grabados que se atribuyen a un pintor que no es más que de uno de sus discípulos. Por esa razón un historiador dijo que Rembrandt pintó 700 cuadros y de ellos 3,000 permanecen en existencia. Hay muchos que son falsos. Y tú eres real. Y tu cristianismo es real. Es tu profesión de fe real.
Porque una de las formas que el diablo ha ideado para desacreditar el cristianismo es haciendo proliferar falsos creyentes. Y de esa forma el evangelio queda en descrédito. Cristo es puesto en descrédito. La iglesia de Cristo es puesta en descrédito. Y en ese sentido la desilusión de alguien que descubre que compró una pieza de arte falsa es pequeñita en comparación con lo que Cristo describe en el pasaje de Mateo 7 que leímos. Personas que descubrirán lo que realmente son en el día del juicio. Mejor que lo descubramos aquí, mientras hay tiempo, mientras hay esperanza, para refugiarnos en Jesús. Cristo es la perla de gran precio, pero Satanás va a tratar por todos los medios de venderte una perla falsa. Ten cuidado de comprarla. El autoexamen puede ser lo que te ayude a protegerte para no llegar al día del juicio sin Cristo en tu corazón. No te lleves de tu corazón y revisa objetivamente las evidencias, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿no es así? Hay cosas que fuimos que no deberían seguir estando en nosotros, que es lo que Pablo decía a las iglesias, y por eso les decía que si estamos en Cristo, nueva criatura somos. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. ¿Cuál es la idea? Que no debemos decir somos de Cristo y seguir viviendo como si no fuéramos cristianos. Y por eso él les dice también aún a los corintios, y esto escribiendo a iglesias, no eran mensajes evangelísticos en Atenas, está escribiendo a iglesias y les dice, tengan cuidado porque no se equivoquen, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los mentirosos, ni aquellos van a heredar la vida eterna. Y esto erais algunos de vosotros. Pero lo dice en pasado, erais estas cosas. Pero Cristo os ha rescatado, los ha limpiado, los ha justificado. Hay un cambio. Obviamente somos imperfectos, caemos en tentación, pero nos levantamos. Cristo nos levanta. Un hermano nos ayuda. Cometemos incongruencias, pero eso no es lo mismo que vivir en un patrón de pecado, que es lo que Primera de Juan nos dice, que no debemos practicar el pecado. ¿Ven? Si decimos por un lado, nadie es perfecto, pero por el otro lado no nos recostamos cómodos en esa realidad. Nos entristece pecar contra Dios. Y ahí hay una gran diferencia con un verdadero hijo de Dios. Spurgeon decía que al hombre que no le gusta el autoexamen de seguro tiene muchas cosas que necesitan ser examinadas. Por eso le huimos a que se coloque el foco sobre nosotros. Por eso nos incomodan los exámenes en las escuelas y las universidades, que se puede exponer nuestra ignorancia. Hay una especie de sospecha de nosotros mismos que es saludable y que nos puede guardar de muchos males, de caer en nosotros pensar que somos lo que no somos. Había un farmacéutico que tenía un teléfono público cerca de donde él tenía su tienda, y él escuchó a un joven tomar el teléfono público. Los más jóvenes de aquí quizás no han visto teléfonos públicos. Antes los teléfonos estaban en las calles, no tenía que ponerle monedas para llamar. Bueno, este joven toma el teléfono público y llama a alguien, y el farmacéutico está escuchando la conversación y oye al joven decir, hola señor, estoy llamando para saber si necesitan a alguien que le corte el césped. Ya tiene uno. Ok. ¿Y hace el trabajo bien? Sí. Qué bueno, ok. Solamente era para chequear, ok. Termina de la llamada y entonces el farmacéutico le aborda al joven y le dice, ay, qué pena que no te dieron el trabajo, joven. No, yo tengo el trabajo. Yo solamente estaba chequeando a ver lo que estaban pensando de mí. Bueno, nosotros debemos tratar de asegurarnos de que el jefe nuestro esté pensando de nosotros lo que nosotros creemos que somos. La opinión de él es la que importa, ¿no?
Nosotros podemos estar muy satisfechos con lo que los demás piensan, muy satisfechos con lo que nosotros creemos de nosotros mismos, pero la opinión que importa es la del Señor. Y en ese sentido, nosotros debemos estar dispuestos a venir a su presencia y examinarnos en su presencia. ¿De qué se trata el autoexamen? ¿Qué es bíblico? ¿Es importante? ¿Es necesario? Pero ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que hacemos al examinarnos a nosotros mismos? Bueno, el autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar y conocer el estado de nuestra alma. El saber o determinar si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y gozar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. Y la voy a leer de nuevo. El autoexamen es la dedicación a inquirir, indagar y conocer el estado de nuestra alma. O sea, el saber y determinar si estamos en la gracia y si estamos creciendo en la gracia, con el fin de arrepentirnos, cultivar las virtudes ausentes y gozar de la seguridad de salvación a la que el creyente está llamado. Queremos conocer, para eso hay que indagar. No es un conocimiento que está allí, debemos procurarlo. Y el propósito es saber si estamos en Cristo y si estamos creciendo en Cristo. Queremos saberlo. ¿Tú sabes si estás en Cristo y en la gracia? ¿Tan seguro que estás preparado para la muerte? Sí, los creyentes luchamos con la seguridad de salvación, pero no hay mejor compañero en el lecho de muerte que la seguridad de salvación. Y la Biblia nos enseña que no solamente es alcanzable, nos exhorta a alcanzarla. Y esa seguridad puede ayudarnos tanto en el lecho de muerte, ¿no es así? Pero también en toda la vida cristiana. Y dice que el yo poder examinarme a mí mismo puede ser precisamente lo que el Espíritu de Dios use para yo disfrutar de seguridad de salvación. Y escuchar ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ese examen honesto en la presencia de Dios es lo que puede ayudarnos. Pero saber si estamos en la gracia, pero también saber si estamos creciendo en la gracia. Porque al estar en la gracia, ya yo estoy pago, tengo el pasaporte celestial, ya la muerte me puede alcanzar. No, el creyente tiene deseo de parecerse más a Jesús. Y en ese sentido, hermanos, ¿cuánto nos falta? Por eso el mismo Juan dice que aún no somos lo que hemos de ser, 1 de Juan capítulo 3. Pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Dios va a terminar la obra, pero Él quiere que aquí procuremos ir creciendo en esa semejanza a Jesús. Y es más, el propósito del ministerio en la iglesia, según Efesios capítulo 4, es que todos crezcamos a la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el propósito. O sea, el trabajo que todos tenemos es poder ayudarnos los unos a los otros como un cuerpo bien amarradito para poder todos crecer a la imagen de Jesús. Y yo creo que eso le trae un sabor a los cultos de adoración que a veces perdemos de vista. Por eso el libro de Hebreos dice que nos congregamos también para exhortarnos al amor y a las buenas obras. Pero en esa comunión los unos con los otros, según lo que Pablo enseña en Efesios capítulo 4, es que nosotros procuramos que todos crezcamos a la imagen de Jesús. Ese trabajo es arduo. Ese trabajo es interminable aquí, ¿no? Y lo que hace que Jesús sea hermoso en su carácter es cómo todas las facetas del fruto del Espíritu se manifiestan en Él de una manera armoniosa y perfecta. Porque podemos admirar la paciencia de Jesús. ¡Wow! ¡Qué paciente! Y poder ver y cuán impaciente yo soy comparado con la paciencia de Jesús. Pero no es solamente su paciencia.
es que podemos seguir enumerando todas las otras gracias y la vamos a ver en un nivel y una proporción, en un balance que son perfectos. Aquí nosotros empezamos a hablar de todos nosotros y alguien podrá dar testimonio. Ok, el hermano tal. Oh, sí, el hermano tal es muy hospitalario. Bien, ok, pero ¿y qué de lo otro? Muy hospitalario. Y después la hermana tal. Esa hermana es muy bondadosa, muy bondadosa. Y que como quizás en la forma de su hablar, es bondadosa. No, pero en Jesús todas las virtudes están presentes de una manera armoniosa. Para nosotros crecer en la gracia incluye ir desmontando malos hábitos, quitarnos vicios y cultivar el fruto del Espíritu en todas sus facetas. No podemos decir, no, yo este año me propongo ser una persona verdaderamente amorosa. La paciencia yo la dejo dentro de 5 años. No. Tenemos que procurar ser semejantes a Jesús continuamente, en todas las facetas. Y Dios va a usar diferentes cosas en nuestras vidas. La palabra, una amonestación, una aflicción, para irnos moldeando a la imagen de Jesucristo. Pero ¿cómo yo sé que estoy creciendo en la gracia? Examinándome a mí mismo. Debemos procurar saber si estamos creciendo. Esa es la exhortación de 2 de Pedro capítulo 1. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento debemos añadir eso. Y dice de manera diligente. En otras palabras, vamos a estar dedicados a eso. Porque el discipulado cristiano se trata de imitar a Jesús. Y yo debo tratar de identificar si lo estoy haciendo. O quizás me doy cuenta que en lugar de crecer, yo estoy dando marcha atrás. Yo recuerdo había un libro hace muchos años que estaba publicado que se llamaba 3 pasos hacia adelante y 2 para atrás. Es para hablar de cómo nosotros los cristianos progresamos. No se trata de algo muy lineal. Tenemos un recorrido un poco tortuoso. Caemos. Y muchas veces hay más regresión de lo que debería haber en nuestras vidas. Y a veces es por negligencia. A veces es por dejadez. Pero Dios quiere que seamos diligentes en conocer el estado de nuestras almas y saber si estamos creciendo en la gracia. ¿Estamos haciendo todo el esfuerzo que deberíamos hacer para con un Dios que nos ha salvado en la manera en que lo ha hecho? ¿Cómo es que el autor de Hebreos describe la salvación en Hebreos capítulo 2? Habla de esta gran salvación. No es poca salvación. ¿Y cómo debe animarnos a nosotros el ser recipientes de esa gran salvación? Bueno, dedicarnos con diligencia al cultivo de las virtudes que adornan a nuestro Señor Jesucristo. Crecer en la gracia. Crecer en la gracia. Debemos procurar esta realidad en nuestras vidas. Hay palabras que nosotros podemos usar para entender el autoexamen. La palabra sondeo, pesquisa, investigación, averiguación, búsqueda. Nosotros vamos a estar diligentemente tratando de conocer la realidad del estado de nuestras almas. Un sondeo es como indagar cuál es el fondo de nuestra propia alma. Dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus. Quizás nosotros no conocemos bien al que tengo al lado, pero Dios sí lo conoce de manera perfecta. Él sondea el espíritu de cada quien. Él sabe qué tan hondo es tu alma. Y sabe si algunos somos muy superficiales. Dice Dios, sondea tu espíritu, indaga cómo tú estás, cómo está tu corazón. En cuanto a esto del autoexamen, es un juicio. Nosotros nos colocamos en un juicio. Y lo extraño de ese juicio es que nosotros somos al mismo tiempo juez, fiscal, abogado, defensor y acusado. Las 4 cosas al mismo tiempo. Entonces tú vas a tratar de buscar como buen fiscal todos los argumentos y las evidencias que te hacen ser lo que tú eres. Demostrar que tú eres lo que tú dices ser.
Por eso yo a veces le digo a las personas, que si tú tuvieras a una persona que anduviera contigo 24 horas al día por 7 días. Ustedes han visto a veces esos documentales que hacen, buscan a un deportista y le colocan a alguien que vive su vida 24 horas, ve cómo come, dónde va, lo que hace, y son interesantes uno ver cómo vive a veces una persona. Pero imagínate que hay alguien que está en tu vida 24 horas, por 7 días, una semana. ¿Cuál sería el veredicto final con respecto a tu estado espiritual? ¿Diría que tú estás en Cristo? Conclusión de haber vivido una semana con tal persona. Es creyente. No queda ninguna duda. O diría, hay que ver. ¿Y está creciendo en la gracia? Hay que verlo. Ver esas personas haciendo esto, viviendo así, reaccionando así, no queda ninguna duda. O diría, yo creo que terminó la semana más atrás que como comenzó. ¿Estás en la gracia? ¿Estás seguro? ¿Estás preparado para la muerte? ¿Estás creciendo en la gracia? ¿Tú estás seguro que estás creciendo? ¿Estás creciendo y se ve en tu relación con las Escrituras? ¿Se ve en tu dependencia de Dios? ¿Se ve en la manera en cómo reaccionas en medio de la aflicción? ¿Se ve en la forma como amas a los demás? ¿Se ve en tu vida de oración? Todos nos quedamos cortos en nuestra vida de oración, ¿no es así? Pero manifiestas esa misma debilidad en oración. Confiesas hasta tu propio pecado de no orar como debes. Esas son las cosas que evidencian si estás creciendo en la gracia. Tu inconformidad con tu poca conformidad a Jesús. Eso es una buena evidencia de estar en la gracia y de estar creciendo en la gracia. Pero ven, hermanos, hay trabajo que hacer, hay investigación que hacer. Algunos en sus estudios doctorales tienen que hacer investigaciones muy profundas, a veces con unos temas muy variados y creativos. Pero dejamos de conocer lo más importante. Si estamos en Cristo y si estamos creciendo en Cristo. En cuanto a esa investigación, ¿dónde estás tú? ¿Y dónde está tu alma al respecto? ¿De qué se trata este autoexamen? De saber cómo tú estás. Nosotros no vivimos por las apariencias. ¿Recuerdan a los fariseos? Cómo los fariseos vivían solamente para dar la impresión de que eran una cosa. Y por eso daban limosna, oraban de cierta manera, estudiaban las Escrituras, se conocían los textos bíblicos de una manera de memoria. Cualquiera que los veía podía concluir, wow, pero son personas. Pero Cristo dijo, hipócritas. Uy, qué acusación. Es como el cuento del cerdo de la pata de palo. En cierta ocasión un hombre y una mujer paseaban después de comer y durante un paseo vieron un cerdo con una pata de palo. Y se maravillaron tanto que se dijeron, oye, me encantaría conocer el dueño de ese cerdo. ¿Qué humanidad la de ese individuo? Es un animalito con una pierna de mala y le pones una pata de palo para que pueda caminar. ¡Ay, ya! Interesados en conocer más sobre esa situación, fueron a la casa del hombre. Yo estoy intrigado, señor, por ese cerdo que usted tiene con una pata de palo. ¿Le molestaría explicarme cómo sucedió? El hombre le contestó, bueno, unos meses atrás mis nietos vinieron a hacerme una visita y mientras jugaban en el lugar por donde pasan nuestros toros, uno de los toros iba a hacer una embestida contra ellos y el cerdo, al ver el peligro, inmediatamente enfiló hacia donde ellos estaban. Se colocó en el medio y con un cabezazo evitó que el toro matara a los niños. Otro día uno de mis nietos cayó en un estanque y se estaba ahogando. El cerdo se echó al agua, sacó a mi nieta y la salvó. Pueden ver entonces que el cerdo es casi como uno de la familia para nosotros. Es por eso que tiene una pata de palo. Con un cerdo así no se me ocurre comérmelo completo de una sola vez. Pero qué impresión tan humanitaria daba, ¿no? ¿Qué impresión estás dando tú? ¿Estás viviendo por la impresión o por la realidad? Es como la historia
que les decía de la familia que llegaba a la iglesia. Aquí todos lucen tan nítidos. Allá decimos, no sé si aquí se usa esa expresión, que cualquiera te compra. Pero ¿cuál es la realidad de tu corazón? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Realmente estás salvo en Cristo Jesús? ¿Realmente te has refugiado en Cristo para la salvación de tu alma? ¿Realmente sabes si estás creciendo como creyente, como hijo de Dios y creciendo en mayor semejanza a Cristo? O aún hay veces hay que pensar en creciendo en mayor sensibilidad hacia el pecado, inconformidad en que no estás creciendo todo lo que quisieras crecer. ¿Conoces algo de esa frustración de Pablo? De que hago lo que no quiero y lo que no quiero, eso hago. Esa frustración de Pablo, ¿la vives? ¿La sientes? ¿La percibes? Saber si estás en la gracia, saber si estás creciendo en la gracia, deben ser nuestras más importantes preocupaciones. Jesús hacía preguntas a sus oyentes y una de ellas fue: ¿y por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Son preguntas de reflexión. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de tú identificarte como uno de los míos si tú quieres vivir como tú quieres? Porque la idea de decir que Jesús es mi Señor es que Él me puede pedir lo que Él quiera y yo soy suyo. Eso es ser discípulo de Jesús. Pídeme lo que tú quieras, Señor. Y rendidos a sus pies, hacer lo que Él quiera con nuestras vidas. ¿Saben que a la larga Él va a hacer lo que Él quiera con nuestras vidas? Querámoslo o no. Pero un discípulo es alguien que está dispuesto a que Él tenga el control de nuestras vidas. ¿Estás creciendo en la gracia? ¿O vives más en una contradicción? Alguien me envió esta ilustración, una especie de historia. Dice: el semáforo se puso amarillo justo cuando él iba a cruzar en su automóvil y, como era de esperar, hizo lo correcto, se detuvo en la línea de paso para los peatones, a pesar de que podría haber rebasado la luz roja acelerando a través de la intersección. Pero se detuvo. La mujer que estaba en el automóvil detrás estaba furiosa. Le tocó el claxon por un largo rato e hizo comentarios negativos en alta voz, ya que por culpa suya no pudo avanzar a través de la intersección. Y para colmo, se le cayó el celular y se le regó el maquillaje. En medio de la pataleta oyó que alguien le tocaba el cristal de al lado. Y allí, parado junto a ella, estaba un policía mirándola muy seriamente. El oficial le ordenó salir de su coche con las manos arriba y la llevó a la comisaría, donde la revisaron de arriba a abajo, le tomaron fotos, las huellas dactilares y la pusieron en una celda. Después de un par de horas, se acercó el policía a la celda y abrió la puerta. La señora fue escoltada hacia el mostrador, donde la gente que la detuvo estaba esperando con sus efectos personales. Señora, la mandé a detener cuando usted se encontraba tocando el claxon frenéticamente, queriendo pasarle por encima al automóvil del frente, maldiciendo, gritando improperios y diciendo palabras soeces. Mientras la observaba, me percaté que su carro, en su bumper, tenía un sticker que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? Su tablilla tiene un borde que dice: yo escojo la vida. Otro sticker que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente el emblema del cristiano del pez. Como es de esperarse, yo supuse que el auto era robado. A veces somos tú y yo los que pataleamos así. A veces somos tú y yo los que gritamos así. A veces somos tú y yo los que damos el mal testimonio de lo que un creyente debe ser y actuar como un hijo de Dios. A veces tú y yo nos damos licencias
que no deberíamos darnos y que deslucen nuestra profesión de fe. Y actuamos de una manera que no trae honor y gloria y honra a nuestro Salvador. Y ahí es donde entra el examinarnos a nosotros mismos. Ahí es donde entra el preguntarnos cómo estamos andando. ¿Estamos haciendo eso u otras cosas que desdicen el nombre de nuestro Señor? Es necesario que nosotros nos examinemos para ver si, como dice Pablo en Filipenses 1:27, estamos caminando de una manera digna del Evangelio de Cristo. Pero finalmente, para terminar, una última pregunta, y esto más rápidamente. ¿Cómo se debe practicar el autoexamen? ¿Cómo logramos hacerlo de una forma que sea balanceada, que no nos hunda en nuestra miseria de pecado, sino que nos motive precisamente a actuar con diligencia en nuestra vida cristiana, nos acerca a nuestro Dios y a nuestro Cristo? ¿Cómo debemos practicar el autoexamen? Bueno, va a variar el grado, la intensidad, la frecuencia de momentos. Por lo menos debemos practicarlo con la cena del Señor, ¿no es así? Lo vimos en el texto de 1 Corintios 11. Pero podemos practicarlo con mayor frecuencia, algunas veces de una manera más formal que otras, pero siempre estar revisando cómo estamos y orando como el salmista, reconociendo que de Dios viene el verdadero conocimiento de cómo estamos. Dice el Salmo 139, Señor, tú me has escudriñado y conocido. Él nos conoce a la perfección. No nos luce estar viviendo para imagen delante de Dios, que Él lo sabe todo. Así que acércate a Dios en oración y pídele a Él mismo que te ayude a examinarte a ti correctamente, porque Él tiene un conocimiento perfecto de ti. Pídele que te ayude a examinarte. Por eso que el Salmo termina diciendo, escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. Y ve si hay en mí camino malo y guíame en el camino eterno. Le pedimos a Dios, en lugar de nosotros huir de Dios, nosotros vamos a Él. Le decimos, ven Señor, yo no tengo temor en que tú me examines, porque el que tú me examines es una bendición para mi vida. Y el yo tener el conocimiento correcto de mí mismo. Y podemos usar todas las herramientas que la Biblia nos ha dejado para saber si somos hijos de Dios. Epístola como Primera de Juan tiene ese propósito. El Sermón del Monte, ayudarnos a ver cómo somos como hijos de Dios. Pero también tenemos tanto en las Escrituras para saber si estamos creciendo en la gracia. Pero algo a tomar en cuenta es que el propósito saludable del autoexamen solo se practica manteniendo nuestros ojos en Cristo. Mantén tus ojos en Jesús. Por eso es que los siervos del pasado decían, por cada vez que tú mires tu corazón, mira 10 veces a Jesús. Porque es lo que nos va a mantener nuestra propia sanidad. No es nosotros tratando simplemente de corregir nuestra conducta y nuestro desempeño. Es poniendo nuestro corazón en sus manos y pidiéndole al Señor que nos siga transformando al ejemplo de Cristo. No es comparándonos con los demás. Yo estoy mejor que la hermana tal. Porque nuestro modelo perfecto es Jesús. No es que vamos a compararnos con David, el rey David. Es decir, yo nunca he hecho lo que David hizo. Yo soy mejor que David. No. Es un asunto de compararnos con Cristo. Él es nuestro modelo. Vernos ante el espejo de la ley perfecta de Dios y vernos faltos para ir a Cristo, para que Él nos sane, para que Él nos levante, para que Él nos permita vivir para los propósitos de la eternidad. Pero hay un último consejo. No llegues a conclusiones acerca de tu estado espiritual en un momento de invierno del alma. Hay inviernos del alma, momentos cuando la Escritura nos dice que sentimos que Dios no está con nosotros. Y sabemos que Dios es omnipresente, pero hay momentos en que Él retira su rostro y Él juega, por así decirlo, a las escondidas con nosotros. Y Él nos exhorta a que le busquemos. De hecho, la exhortación en Santiago capítulo 4 es: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Un misterio tan grande, porque es posible
alejarnos y acercarnos de Dios, siendo que Él es omnipresente? Bueno, sí, en un sentido de comunión. Búscale, busca a Dios y procura que el estar cerca de Él sea algo que vaya marcando tu camino y sea la lumbrera y la luz que tú necesitas para tu vida. Dice el salmista en el Salmo 119, 59, consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. O sea, yo me evalué a mí mismo, me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos. Examínate. Y cuando tú encuentres lo que encuentres, procura simplemente llevarlo a donde Dios quiere que tú estés. No te examines, ya lo hice, ok, ya estoy bien. No, sí, el azúcar está alta, pero no importa, dame más cosas dulces. No. Así como tú te cuidas físicamente, cuídate espiritualmente. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe y si estáis creciendo en la fe. Esa práctica puede salvar tu vida de una condenación eterna y puede permitirte tener una vida cristiana fructífera y útil en el reino de Dios y con el pueblo de Dios. El Señor les bendiga a cada uno ricamente y pastoree el alma de cada uno como el buen pastor que Él es. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Nos encomendamos a ti, Señor. No hay mejores manos en las cuales encomendarnos. Y usa estas cosas, Señor, estas reflexiones para hacernos mejores, hacernos más semejantes a tu Hijo Jesús. Salva a aquellos que no están en Él. Ten misericordia, Señor, y rescátalos. Perdona sus pecados, concédeles fe y arrepentimiento. Y te oramos esto en su nombre y únicamente en su nombre. Amén. Hoy tenemos a Mariana y a Luz Ángela con nosotros. Ellas se bautizan, han profesado su fe y su arrepentimiento para con Dios, su fe en el Señor Jesucristo y su deseo libre de obedecer a esta ordenanza y de hacerlo de manera pública delante de nosotros esta mañana como testimonio de su conversión al Señor y su anhelo de vivir para su gloria. Así que quiero invitarlas a que compartan con nosotros su testimonio. Quisiera invitar entonces a Mariana que pueda compartirnos. Bueno, buenas tardes, soy Mariana, para los que no me conocen. Antes de conocer verdaderamente al Señor, vivía con un vacío constante. Buscaba llenarlo con personas, logros, cosas, pero nada me daba paz. Sabía que por más que intentara, solo Dios podía llenar ese vacío. Aunque crecí toda mi vida en una familia cristiana, iba a un colegio cristiano y siempre escuchaba al Señor, cuando me mudé a España sentí aún más la soledad y ese vacío. Fue ahí donde entonces, a través de varios sermones y predicaciones, Dios empezó a hablar en mi corazón. Me mostró cuánto necesitaba de Él y cuánto necesitaba un cambio en mi vida. No fue un día para otro, pero fue un proceso donde poco a poco fui dejando el orgullo, reconociendo mi pecado y comprendiendo que solo Cristo me podía salvar. Dios me ha ido transformando y aunque sigo teniendo muchas luchas, ahora vivo con mucha más paz que antes tenía. Sé que no camino sola. Quiero bautizarme porque Dios cambió mi vida, porque Jesús vino a salvarme y a perdonarme de mis pecados. Este paso es una muestra de obediencia y un testimonio público de que le pertenezco a Él. Estoy agradecida por su amor y por haberme escogido. Yo quiero declarar que quiero vivir para Él. Hola, buenos días. Mi nombre es Luz, para los que no me conocen, y bueno, les voy a leer el testimonio. Desde pequeña sabía de la existencia de Dios y asistía cada domingo a la iglesia católica. Me bauticé y me preparé para la primera comunión, pero en ese entonces no había sentido realmente su presencia. Aunque iba a la iglesia, no tenía una conexión con Dios. Lo mismo ocurrió cuando empecé a asistir a la IEG. Durante años acompañé a mis padres, pero no había conocido al Señor y era de oídos sordos y necios. Mi vida sin Cristo era vacía y superficial. Me refugiaba en las cosas de este mundo, pero nada llenaba mi corazón. Era malcriada, contestona y rebelde. No honraba a mis padres y hacía cosas que sabía que no agradaban al Señor,
pero mi ambición y mis ganas de comerme el mundo me llevaban a hacerlas. En agosto del 2022 me sentía perdida y angustiada por mi futuro, ya que se había cerrado la puerta a mi sueño de estudiar en un instituto de artes. Poco antes de empezar el año escolar, sin saber a dónde estudiar ni qué rumbo tomar con mi vida, mi familia y yo visitamos una escuela cristiana llamada Synergy. Nos gustó y pronto mi hermano y yo estábamos estudiando allí. Desde el primer día noté un ambiente distinto y una fuerte presencia de Dios. Durante el curso aprendí muchísimo de Él y su palabra, lo que transformó mi perspectiva de la vida. Antes era egocéntrica y rechazaba el matrimonio y la idea de formar una familia. En marzo del 2023 asistí a un evento de jóvenes y durante las alabanzas una canción en particular tocó profundamente mi corazón, donde pude sentir la presencia de Dios de una manera inexplicable. Esa misma noche pude sentir su gran misericordia al pedir perdón por todos mis pecados. Aún sabiendo que no merecía su amor, me refugié en sus brazos y Él me aceptó. Desde ese día decidí entregarle mi vida y seguirle fielmente. Mi mentalidad, actitud y hábitos comenzaron a cambiar. El Señor empezó a trabajar en mí, especialmente en mi paciencia y mi ira, usando diferentes pruebas para enseñarme que todo es a su tiempo y no al mío. Aprendí a confiar plenamente en Él y a no desfallecer. También gracias al Señor tuve la bendición de realizar un seminario bíblico, lo cual fue un paso muy importante en mi vida, ya que esta experiencia me permitió profundizar en el conocimiento de la palabra y madurar espiritualmente. Conocer a Cristo, su carácter, su amor y su verdad transformó mi manera de pensar y de vivir. Me enseñó cómo actuar, cómo amar, cómo perdonar y cómo permanecer firme en medio de este mundo. Es por eso que deseo bautizarme, porque quiero ser más como Cristo y menos como el mundo. Quiero dar testimonio de que he nacido de nuevo, dejar atrás mi vida mundana y dar paso a una nueva vida en Cristo, obedeciendo su palabra y sirviéndole fielmente por el resto de mi vida. Gracias. Bueno, quisiera invitar que me acompañen en una oración al Señor, dando gracias por la vida de Mariana y de Luz. Nuestro buen Padre Celestial, queremos venir ante ti agradecidos, Señor, porque nos permites una vez más ver, Señor, de primera mano la obra transformadora de tu Espíritu Santo en las vidas de Mariana y de Luz. Te damos gracias, Señor, por haber acudido a ellas por medio de tu Espíritu para salvarlas. Te damos gracias, Señor, porque es un honor para nosotros el poder ser testigos de tu poder, Señor, de tu obra, del poder de tu Evangelio. Oh, Señor, y queremos, además de darte las gracias, encomendar a Mariana y a Luz en tus manos, Señor, rogando que tú las guardes en este caminar contigo, que tú les ayudes en cada momento, Señor, tal como escuchábamos hace un momento, a evaluar su vida a la luz de tu palabra y a caminar en santidad en pos de ti, Señor. Cuida de ellas, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Mariana, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que el Señor Jesús vino a este mundo y fue a la cruz para morir por tus pecados? Sí, creo. ¿Quieres servirle, serle fiel hasta el final de tus vidas? Sí. Por la fe que tú profesas, Mariana, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luz, ¿crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, creo. ¿Crees que el Señor Jesús vino a este mundo y fue a la cruz para llevar tus pecados sobre sus hombros? Sí, creo. ¿Quieres servirle, serle fiel hasta que el Señor te lleve con Él a su gloria? Sí. Bueno, por la fe que tú confiesas, yo te bautizo en el nombre del Padre,